Hola, hola, bienvenidos a Divagando. Como ya saben, mi nombre es Luis y este es un espacio para analizar, criticar y sobre todo contar historias. Hoy me encuentro acompañado, bueno, muy bien acompañado de una señorita que vamos a ir enumerando todo lo que hace para ver si no me equivoco. ¿Eres profe? Sí. ¿Madre? Madre soltera. Madre soltera. Comunicadora comunitaria. Locutora de radio. Sí. Y de paso... Profe. Profe, no, música. ¿Te gusta la música? Artista. Eres un artista en todo el sentido de la palabra. Yo no tengo mucho que decir. Anent, preséntate tú misma, cuéntanos qué tal, cómo si por aquí. Y gracias primero que todo por el tiempo. Sé que es complicado, así que... Aprovechemos que todavía hay tiempo libre, ¿no? Bueno, gracias a Dios. Gracias, Luis, por la invitación. A las personas que nos están viendo, claro que sí. Como lo dijo Luis, mi nombre es Anen. Soy Anen Pujupat, mujer amazónica, básicamente quichua de parte de mamá y shuar de parte de papá. Entonces ahí veamos como la mezcla de nacionalidades. Primeramente soy madre soltera. Creo que eso es más importante que todo. También soy estudiante, que se te pasó. Soy estudiante de la Universidad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades de Amaute-Guasi. Haces tantas cosas. Eso, también soy comunicadora comunitaria, locutora de radio. ¿Qué más? Artista. ¿Qué más? Artista. Soy violinista y también soy dibujante, pintora y eso. Y profe en mis tiempos libres también. Soy profe también de violín y profe a veces de reemplazo de educación básica. Yo te escucho hablar y me da una vergüenza saber que como quiera yo hago estos videos, como quiera yo grabo estas cositas así y a veces con la uno avanzo. Todos somos únicos, no te preocupes. No, qué vergüenza. Acabemos con esto. ¿No? A ver, eres madre soltera. ¿Cuántos años tienes? 21. 20. Voy a cumplir 21. ¿Cuántos años tiene tu niño? Mi guagua tiene 7 años. Qué loco. O sea, súper mamá adolescente. ¿Se puede decir que tú al mismo tiempo que estabas empezando a ser madre, tocabas el violín, estabas aprendiendo o ya tienes mucha más historia con el violín? Mucha más. De hecho, yo empecé a tocar el violín desde los 9 años. Qué loco. Ajá. ¿Qué tal? Creo que también es un aprendizaje grande el tocar algún instrumento porque es una virtud. Te desarrolla bastante en el tema artístico, o sea, ser delicado con las cosas que escuchas, con las cosas que recibes y todo eso. Pues yo empecé desde los 9 años, tenía una profe que es española, tocaba el violín en un grupo amazónico que no sé si lo conoces, se llama Cambac. Entonces ella fue mi profesora de violín. Y de ahí, pues ella, después de, ¿qué será? 2-3 años se tuvo que retirar y de ahí yo continué aprendiendo violín sola. ¿Qué tal el proceso de aprender violín? Según tengo entendido, es de los instrumentos más difíciles y complejos de todos. Uno de tantos, es que el violín es cuerda frotada, entonces tienes que dominar tanto la mano izquierda como la derecha. Y obviamente tienes que ir despacio. Por el arco, ¿no? Exacto. El arco de hecho es el más ligero que se va. La presión va en el brazo izquierdo en sí. Entonces, pues eso sí es complejo, es muy duro porque cuando no tienes como ese acompañamiento, pues muchas de las veces te comparas con los otros violinistas, con los niños de 5 años que ya pueden tocar todo. No, hay niños prodigios que son... Literal. Entonces, pues también ha sido un proceso como de aprender a leer partituras sola, o sea, es complejo, es que tienes que estar... ¿Tú puedes leer partituras? Ajá, más o menos ahí, no tan seguido como quisiera, pero sí. ¿Eres violinista? ¿Eres dibujante también? Sí. ¿Cómo nace ese amor por el dibujo? Nace en pandemia, de hecho. ¿En pandemia? Sí. ¿Tomaste clases? ¿Todo fue empírico? Todo salió de mí y de ahí pues, o sea, fue en esos ratos que era pandemia, o sea, todos estábamos 24/7 en casa, no había nada que hacer, estaba el tema del TikTok, no me gustaba TikTok, ahora sí. Todos tenemos una relación amor-odio con TikTok. Entonces, pues de ahí nace como tenemos en ese entonces en el colegio dibujo artístico y fue que dije, pues echémosle gana a esto y veamos cómo sale. De ahí pues también uno de los cuadros o 2 de los cuadros que realicé salieron en una exposición del colegio en sí también. Buenazo. O sea, ¿y tú pintas? ¿Tienes algunos trabajos en tu casa? Sí. ¿Alguna colección? Sí. ¿Solo dibujos? ¿O también le haces al óleo? No, al óleo no. En carboncillo, soy más de dibujo tradicional. Buenazo. Pero todo tú misma. Obvio. ¿No has pensado en dar clases?
No, aún no. Creo que de dibujo sí me falta bastante. Al violín sí hubo como una etapa en la que dejé de tocar y dije, no, debo retomarlo otra vez. Y le eché ñeque por 2 años hasta repase. De ahí pues me salieron las presentaciones a diferentes grupos que dijeron, necesitamos que toque. Chévere, bacán. Claro, y un cachuelito por ahí. Claro. De ley. Oye, y a ver, vamos poniendo todo en un orden de ideas. Muy bien. A ver, primero, tú eres madre, ¿me contaste? Sí. Ok, creo que eso ocupa la mayoría de tu tiempo. Exacto. Eres artista, eres comunicadora comunitaria, estudias, pero también estás en la radio. Cuéntame cómo es trabajar en la radio teniendo tanta responsabilidad, sabiendo que la radio también demanda mucho tiempo. Claro, bueno, aquí quisiera aclarar que yo trabajo en una radio comunitaria y acá yo presto mis servicios, obviamente también formo parte de la radio, presto mis servicios y mis horarios exactamente no incluyen los entre semana, entonces ahí se me relaja bastante porque yo trabajo en los programas de fines de semana, sábados y domingos. Y obviamente, por ejemplo, si a veces nos toca cubrir algún evento y es mi turno de hacerlo, tengo que ir a hacer esas cosas. O a veces cuando hay programas que realizamos en la radio, pues tenemos que estar todos ahí. Entonces, ahí formo parte de también esos programas. Ok. Entonces, para eso, para lo que ibas, ¿no? Es mucho más sencillo en ese sentido, porque también ocupo mi espacio, ¿no? En las mañanas la radio, en las tardes doy clases, en las noches tengo clases y pues 24/7 dedicada a cuidar a mi guagua. Salvaje. Sí. A ver, para alguien que no sabe cómo funciona una radio, porque todos la escuchamos, todos a veces nos divertimos con la música, las historias y los programas. ¿Cómo aprendiste tú? O sea, ya veo que eres alguien que hace todo de forma empírica, que aprende siempre por su cuenta. ¿Tú tuviste alguna instrucción para aprender a manejar consolas, para aprender a manejar micrófonos? Bueno, para esto creo que el ser adolescente también y estar metido en el tema de la tecnología te ayuda bastante a no tenerle miedo a las máquinas, a no tener miedo al Facebook y esas cosas. A mí se me olvida siempre la contraseña de Netflix. Hay que anotarla siempre. Ajá, ya, como un viejito. Entonces, pues creo que eso fue focal para ingresar a la radio, porque yo obviamente no tenía conocimiento de cómo manejar una consola, no cómo manejar las cámaras, los micrófonos, la máquina que te emite para página web para nivel nacional. Okay. Tampoco lo conocía. El OBS, todo eso. Exacto. Entonces, pues obviamente para yo poder ingresar a la radio, pues me hicieron como una prueba. O sea, si yo podía manejar la consola y todo el tema de cosas, pues me enseñaban a cómo ocuparlas. Entonces ya pues tuve como, creo que serán 3 días de prueba. Entonces ahí ya me dijeron, pues sí, te quedas. Tú aprendiste en 3 días. Yo llevo 3 años y todavía no puedo editar bien. Qué loco. O sea, pero tú también eres mucho de práctica, ¿no? Siempre estás practicando, siempre estás haciendo. Obviamente las primeras veces en las que ya tienes a las personas al lado y ya tienes que salir al aire sí te da full miedo, pero ya después es con la práctica, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya, por ejemplo, si ocurre algo, ya sabes cómo tienes que actuar. A veces por los cortes de luz también sucedía bastante que se apagaban los equipos, teníamos como 5 o 6 segundos al aire, un poco más y de ahí. Chao. Te pregunto, te digo esto de la práctica porque, a ver, cosas como el violín y cosas como el dibujo son muy, o sea, demandantes en el sentido de que si quieres perfeccionarte o si no quieres que se te olvide, tienes que estar practicando constantemente. Por ejemplo, en temas de dibujo, como empezaste, me imagino, como todos, con un lapicito, haciendo en los cuadernos. Ahora me imagino que ya eres de las que se compra su maletín con los lápices y la punta, y el uno es más cremoso, el otro es más oscuro, el uno raya mejor. A ver, yo aquí estaremos. Parezco muy aniñada y toda la cosa, pero realmente no lo soy, ¿no? Entonces, pues yo... Así dice. Yo mis primeros lápices que tuve, no tengo la cartera de pinturas, la cartera de cosas así, sino es como lo que uno va consiguiendo con el paso del tiempo. Yo aún tengo el carboncillo que ocupaba para el colegio, para ocupar las cosillas de ahí. Obviamente se adquieren cosas, ahora ya no es como el sketchbook, es el librito de los dibujos, sino ya es como la hoja más grande, ir ampliando más, cambiando estilos, tratando de mejorar en ese sentido. Loco. Entonces, sí, se necesita bastante práctica, tanto para la radio y para los temas artísticos, y creo que para todo en la vida. No, sí, obviamente. Me imagino que también escribes o no escribes. ¿En qué sentido? Poesía, alguna novela, algún libro. ¿Sí? Sí.
O sea, Sí. o sea, esta entrevista es para humillarme. Yo, como quiera, hago uno que otro videíto. No, mentira. Es que creo que antes de cortarte, Luis, creo que el tema del arte pues te ayuda bastante a entender cómo funciona la vida. Y es multifacético. Y expresarte. Ajá, porque verás, yo empecé con el tema del dibujo. Yo sabía violín y eso yo lo entendía bastante bien. Hay veces en las que tú estás en el tema del arte y te escapas de tu realidad y como que empiezas como a comprenderte, y creo que pasa tanto en el violín como en el dibujo como en la poesía, que expresas esas cosas. Yo empecé con el tema de la poesía después de ya pasar este proceso de entender por qué había sido mamá adolescente, como comprender que no era mi culpa el serlo y el afrontarlo, y es como expresar todo lo que vas sintiendo a través de la poesía. Hay poemas que los tengo ahí. De hecho, escribí una carta para el tema del cumplimiento de los 100 años del derecho a voto, que quedó en la cápsula para de aquí a 30 años. Entonces pues hay como un poquito de la historia de lo que sucedió, el tema de comprender que mi mamá también pues se divorció, tuvo que sacar como 4 trabajos en sí para sacarnos adelante. Somos tres guaguas ahí también. Entonces pues eso, ¿no? Ahí está esa cápsula. En 30 años lo veremos, lo descubriremos otra vez. Ya saben, en 30 años todos invitados. Vamos a abrir esa cápsula del tiempo y nos vamos para Loja. Pero. En efecto, llevarán chompa. Y ojalá la carretera esté bien, porque si no, se hace un viaje muy largo y yo ya pasé eso y ya no tengo riñones ni espalda para aguantar otro. Hay aguantar otro derrumbe, por favor, Diosito, escúchame. A ver, claro, yo te digo esto de que seguramente también escribes, y no como un estereotipo, nada, sino porque por lo general todo el mundo, cuando aprende alguna arista del arte, suele también experimentar en otras cosas. Por eso tienes músicos que, no sé, se dedican, por ejemplo, yo escucho mucho rap, conozco un montón de raperos que los escuchaba porque ellos escribían muy buenas canciones, pero de repente están haciendo beats, y de repente ya no solo hacen beats, sino que ellos mismos dirigen sus videos y salen cosas muy interesantes. Entonces, no sé, te pregunto, con el violín, ¿no has pensado en componer algo tú misma? ¿No has pensado en publicar un poemario, en hacer algún ensayo? O sea, yo creo que cuando tenía 17 años sí tenía como esa ilusión de querer crear algo, querer hacer algo, pero entré como un conflicto cuando yo salí del colegio, porque aprendía muchas cosas del occidental y dije, pues, o sea, quiero aprender a tocar alguna canción de las nacionalidades, del Inti Raymi, o sea, claro. Sería pasar de aprender esto a desaprenderlo y aprender otra cosa, porque te juro que a mí, o sea, me encanta ver cómo las personas tocan orquestas, sinfonías y toda la cosa, pero me encanta más cuando ves a un señor que ni siquiera ha tenido clases de violín, con un violín hecho a mano, tocarlo de una manera impresionante, con notas que ni siquiera tú conocías y creías que eran incorrectas. ¿Cómo se dice tocar de oído? Exacto. Ajá, entonces yo salgo del colegio también y empiezo como a intentar el hecho de sacar canciones a oído, y pues fue una locura. O sea, es difícil, te tardas bastante tiempo, pero salen. O sea, pero sale. O sea, digamos, tú tienes el conocimiento técnico del violín y también tienes el conocimiento empírico. Ajá, exacto. O sea, conoces, claro, los dos mundos, porque si te pones a ver la historia, muchas personas de nacionalidades eran como los mayordomos, ¿no?, a los españoles, y muchos aprendieron a pintar, muchos aprendieron de música, aprendieron incluso a leer y a escribir gracias a esto, a todo lo que veían. Exacto, y también el tema de, por ejemplo, de las nacionalidades de acá, el hecho de que la iglesia se hubiera asentado en sus territorios, del aprender a hacer alabanzas con eso y también ocuparlo para sus ceremonias, para sus cánticos y todas esas cosas. Qué loco. O sea, y por ejemplo, tú como violinista, ¿cómo ves el panorama aquí en el Puyo? O sea, porque, a ver, no es un secreto que en Puyo la industria musical es muy reducida, muy limitada, muy pobre. Que claro, también entiendes porque la ciudad es pequeña, no es tan grande, no hay como mucha industria aquí, pero existe arte, existe mucha gente que se dedica a hacer lo suyo desde su trinchera, de forma casera, de forma individual o bueno, independiente. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que hace falta más? ¿Tú crees que se tiene que trabajar con lo que existe? O sea, primeramente en el arte, en el tema de la música, del arte musical, existe bastante pelea entre ambos. O sea, hay veces en la que uno va naciendo, va creciendo y empieza a la pelea con otro músico que ni siquiera te conoce, que es mucho mayor que ti. El ego de los músicos, el ego de los artistas es. Y literalmente el artista es así, ¿no? Porque uno obviamente quiere
cuidar lo que ha construido con bastante esfuerzo y claro, es muy doloroso ver que otra persona te lo esté ganando, pero creo que deberíamos unirnos en el tema de música. Conozco bastantes amigos que tocan piano, que cantan, que son personas sumamente impresionantes en ese arte, y creo que el estar apoyando a tus amistades que tocan música ayuda bastante. Y también el apoyo que tienen, ¿no? Porque uno como músico tiene peleas con uno, con el otro, y, o sea, a veces muy poco público que te apoye. Claro, y si tú mismo no apoyas a tu gremio, entonces ¿quién te va a apoyar? Exacto. Claro, me imagino cómo es el asunto, ¿no? Pero sí te digo, o sea, tocas un instrumento que es muy complicado, que no creo que exista mucha gente aquí en el Puyo que lo toque. Sí hay. ¿Sí hay bastantes? ¿Sí? Sí. Bueno, y por ejemplo, ¿por qué no hay una escuela de música buena aquí? ¿Por qué no hay, no sé, una orquesta? ¿Por qué no hay un conservatorio? No sé, te puedo decir mil cosas. Por ejemplo, yo soy de Loja y yo conozco amigos que tocan violín, que forman parte de una orquesta, que después tocan en la sinfónica, pero se fueron al conservatorio a ser profes y en las tardes hacen otras cosas. Entonces sí es como que... Claro. Es como que no se le da mucha atención, ¿no crees?, al arte aquí en esta región. Irónicamente, una de las regiones que debería tener más apoyo en temas de artísticos. Sí, o sea, existen escuelas, existen grupos, pero son sumamente reducidos y tienes que pasar pruebas. Me ha tocado. Tienes que dar alguna canción y si le agradas al grupo, pues puedes ingresar. Sería bacano que exista un grupo, o sea, amplio, en el que tú puedas aprender y que puedas sacar músicas de acá del Puyo y que, o sea, sea de la ciudad. Eso sería muy chévere porque, te digo, o sea, solo existen escuelas separadas. Por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene su escuela de música, pero pues de cierta edad a cierta edad, y pues si sigues, estás ahí, y si no, pues tienes que seguir metiéndole dinero para salir adelante, obviamente. Claro, es como que para seguirte profesionalizando necesitas inversión y es muy complejo ese tema. Y, por ejemplo, en temas de dibujo, que claro, no es tan caro como el violín, porque seamos realistas, un violín es caro. Sí, un violín y mucho más, los más grandes, dependiendo del material, dependiendo de dónde te venga, si viene siendo más caro. ¿El tuyo por más o menos cuánto está, si puedes decir un precio? El mío creo que en ese tiempo está entre 150 a 160. Y, o sea, y es loco cómo yo empiezo a tocar el violín, porque nació de la idea de mi mamá, que conoció a esta profesora, que es una gran amiga ahora de nuestra familia. El que nosotras empecemos con mi hermana. Entonces era un violín compartido entre las dos. Y de ahí la que se quedó con el violín fui yo. Se puede decir que a ti te terminó enamorando más el violín. Exacto. Pero mejor, o sea, te gusta el arte, eres una persona súper chévere, se puede conversar contigo, eres de mente abierta, conoces muchos temas. Yo creo que eso también te ayuda, ¿no? O sea, el hecho de formar parte del mundillo del arte, conoces a mucha gente con muchos pensamientos, con muchas ideas. Sí, bastante. Y no solo el arte, creo que ahí va parte, o sea, yo agradezco bastante el tema de mi vida, porque el hecho de... Gracias. Es lo malo de grabar en lugares públicos, pero no me puedo quejar. Me gusta el paisaje. En lo que estaba. O sea, es el hecho de todo el transcurso de mi vida, de lo que ha pasado, que me ha abierto bastantes puertas, y no solo en el tema del arte, porque ya te digo, o sea, yo conocí a bastantes amistades cuando estaba en el colegio y ahora las veo en sus conciertos, bueno, en sus presentaciones, en sus cosas, y la verdad que me llena de mucha alegría tener esas amistades tan talentosas en todo lo que hacen, ¿no? Vamos a corte comercial, volvemos en breve. Creo que es fundamental todo eso, ¿no? O sea, todo el transcurso de mi vida, el hecho de ser madre adolescente también me llevó a conocer a bastantes personas y que te apoyan, que te enseñan el tema de la sororidad en el tema de mujeres, ¿no? Y el tema de estar en radio también ha sido un punto focal para conocer. Yo estuve en la radio y fueron ahí las personas que me contrataron para tocar en sus eventos, ¿no? Okay. Entonces, pues son todas estas conexiones que creo que me ha dado la vida, y el hecho de afrontar la realidad, siendo consciente de lo que es ser madre adolescente, ser estudiante, trabajar y meterle ñeque en todo el sentido de la palabra, el que me ha llevado a conocer a más personas. Siento que es eso, y, o sea, ser grato con lo que a uno le llega. Qué loco. Bueno, también creo que tienes cierta fortuna porque tú eres shuar y quichua al mismo tiempo. Exacto. Por ejemplo, mucha gente suele decir que
las comunidades o que ciertas cosas son muy celosos con su cultura, con sus tradiciones. ¿Tú confirmas eso o lo niegas? Porque yo me imagino que tú conoces alguna de estas lenguas, que manejas este idioma. Sí, o sea, con el tema de ser muy cerrado con el tema de la cultura, creo que es de todas las nacionalidades por la historia que viene detrás de cada una de las nacionalidades. Claro, hay una historia fuerte. Exacto. Hay muchas nacionalidades, muchos pueblos que se abren a ciertas personas y conocen lo que las malas prácticas de la comunicación, las malas prácticas de la vida en sí, de extraer información, de apropiarse de culturas que no son de ellos. Entonces, pues de ahí viene también el recelo a mostrarte como eres y bastante también el juzgar las nacionalidades. Soy del pueblo Shuar, o sea, mi papá es Shuar, y sabes que el pueblo Shuar siempre lo dicen que es los que te hacen sansa, los que te van a hacer cualquier cosa. Entonces pues también es como ese recelo y ese miedo a que juzgues también lo que para nosotros es nuestro diario vivir, porque lo topaba esto en la juntanza, por cierto, que cada nacionalidad pues tiene su historia de génesis que nace desde el espíritu de lo que te rodea. Cada planta, cada roca, tierra, agua o animal que existe en la selva pues tiene su espíritu y uno tiene que respetarlo y cuidarlo. Y pues creo que es esa enseñanza que te da el ser parte de estas dos nacionalidades, como me tocó a mí y como le ha tocado a bastantes personas que conozco que tienen esta mezcla de ser Shiviar o Achuar o ser Shuar y Achuar o Quichua o Guarani Quichua. Entonces pues son estas mezclas de conocimiento que te hacen entender el valorar lo que eres y lo que tienes en sí en tu entorno. ¿Te gusta ser de las dos nacionalidades? La verdad que sí. Ahora sí. Venía de un colegio fisco misional y llegó un punto en el que llegué a odiar cómo me llamaba, cómo me representaba. Pero ahora que uno va conociendo, va aprendiendo, el estudiar también cómo era, o sea, desaprender todo lo occidental que has aprendido, claro, y reaprender tus propias culturas desde el hecho que te hace amar cómo eres, amar quién eres y amar lo que conoces. ¿Sí? Qué loco. O sea, bueno, todos somos una mezcla de algo. No hay, como quien dice, nadie totalmente puro. Buenos días. Buenos días. No es como decir que todo el mundo sea 100% puro, 100% de tal cosa. Yo creo que la mezcla es lo que nos hace ricos. O sea, a veces tener tantas raíces por aquí y por allá es lo que te vuelve especial, lo que te hace a ti tu protagonista de tu propia historia. Cada historia es muy chévere, cada historia es muy bonita. Ahora tú que has vivido tanto, que conoces tanto y que tú que conoces de dos mundos diferentes, porque claro, la comunidad es una cosa, las nacionalidades son otras, y luego vives en la ciudad y estudias en un colegio fisco misional. ¿Qué recomendación le darías a la gente que quizás pueda pasar algo parecido como tú, que quizás llegan a una realidad donde no se saben mover, o donde llegan a un nuevo mundo en donde no conocen nada o no saben nada de lo que los rodea? Creo que ahí lo que podría decir, hay un punto en tu vida que vas a cuestionar lo que estás aprendiendo, vas a encontrarte entre la espada y la pared de lo que estás aprendiendo con con tus valores, con tus creencias, y es ahí cuando más debes sostener el amar quién eres, ¿no? El amar de dónde perteneces, de quién vienes, porque a mí me pasaba bastante que, o sea, en la cultura quichua nos pintamos con huito el cabello porque representa el cabello la belleza de una mujer. Entonces a mí siempre que yo me pintaba en la escuela me criticaban bastante. Entonces ya llegó un punto en el que dije, yo no quiero hacerlo, ya me da vergüenza hacerlo, me da vergüenza hablar el quichua, me da vergüenza el ir a las guayusas. Entonces llega ese punto en el que tú empiezas a cuestionar todo lo que has aprendido con el tiempo, lo que pertenece a ti, como el levantarte todas las mañanas, como el desayunar, tu creencia, tu ceremonia, tu nacionalidad, tu lengua, es parte de eso. Y uno cuando empieza con esta ¿qué sería? Con esta problemática de cuestionar lo que estás aprendiendo y cuestionar. Que es normal, ¿no? En algún momento de tu vida te vas a cuestionar. Exacto. Todo. Es no dudar de desaprender aquello que la sociedad en sí te quiere poner, ¿no? O sea, yo lo ponía una vez, en ese punto en el que tú empiezas a cuestionar lo que has aprendido con el tiempo, es donde más tienes que reforzar tus valores y tus creencias, y claro, eso es lo que te va a sostener, en fin.
para entender por qué vienes de una nacionalidad, por qué hablas esa cultura, por qué vives esa cultura y por qué esto, o sea, porque cada nacionalidad y cada pueblo es una fortuna para el Ecuador en sí. Entonces, el no dudar de aquello que siempre ha venido contigo creo que es fundamental para no soltar. Claro, no, sí, lo entiendo perfectamente. Aparte tú tienes otra virtud de las tantas que tienes y es que tú naciste para comunicar, porque mira, eres locutora de radio, eres artista, eres madre, eres comunicadora, eres estudiante. En todos los ámbitos de tu vida siempre te ves relacionada con mucha más gente, con muchas más creencias, que quizás compartirás, no compartirás, pero también yo creo que eso es lo que nos vuelve ricos, ¿no? O sea, el nutrirme de lo que tú sabes, el nutrirte de lo que quizás no compartamos. ¿Tú crees que ahorita a toda la audiencia, no solo en Ecuador, pero centrémonos aquí, le falta educación? ¿Tú crees que hay gente que escucha pero no comprende? ¿Crees que hay gente que por más que le cuentes una cosa que sea verdad, que tu historia, por ejemplo, va a haber alguien que no te crea o que te trate de refutar desde su privilegio? Creo que como sociedad y como puyense, creo que el puyense es mucho más de esos de criticar cuando uno va a hablar o expresar lo que siente o cómo vive su realidad. Y creo que es comprender que la realidad del otro es muy distinta a la de nosotros. Obviamente hay situaciones en las que hemos compartido, pero esa realidad va a ser distinta. Claro. Y creo que sí es bastante de criticar o pensar que, ¿por qué no te estás vistiendo como una mujer quichua? O ¿por qué eres más blanca que una mujer quichua? O ¿por qué vives en la ciudad y no en la comunidad? Es parte. Sí, o el hecho también, por ejemplo, que escuches músicas así y te critican bastante. Entonces... peleamos, nos arreglamos. Y ahí vamos. A ver, es que es el mundo, o sea, al final todos terminamos cayendo en esto, ¿no? O sea, ¿acaso que por ser quichua no tienes derecho a ver una película? Yo creo que no. Y viene mucho, o sea, esa crítica hacia los pueblos y nacionalidades porque es como idealización de qué debe ser una cultura. O sea, una cultura debe estar en el monte y no debe ni conocer los teléfonos, claro. No debe ni conocer vivir aislados del mundo, vestirse bien. Entonces creo que es ese pensamiento que tenemos en la sociedad, porque te lo digo, me pasaba también a mí, porque yo nací en la ciudad, porque mi mamá, mi papá trataron de buscar algo mejor para nosotros y infinitamente se los agradezco. El hecho de que vengamos acá, estemos en una institución en la que podamos aprender más y salir más adelante, es el hecho, ¿no? Ese de que estás constantemente con este pensamiento, con estas ideas de que debe ser esto y las nacionalidades no son eso. Propiamente, ¿tu familia de dónde es? Mi mamá es de Canelos y mi papá es de Macas. Ok, pero vives en el Puyo. O sea, vinieron a vivir acá una vez que se casaron, me imagino. Sí, de hecho sí. Vivieron en el centro del Puyo, ahora estamos en lo rural. Bien. No, pero te digo, es claro, como que no hay un manual de cómo ser un miembro de esta comunidad, no hay como un manual también de cómo ser un buen ciudadano, no hay un manual de cómo ser madre, por ejemplo. Exacto. Yo, por ejemplo, me imagino que tú como mamá, en algún momento la desesperación te tuvo que haber aturdido mucho. Me imagino que en los primeros años, claro que ahora todavía lo tienes un poquito controlado, pero espérate que llegue la adolescencia. ¿Y cómo has llevado eso? ¿Cómo has llevado el hecho de ser madre con tu vida profesional? Porque hay gente que, bueno, hay mujeres que se dedican 100% a ser madres, otras que se dedican 100% a la vida profesional y tú estás al 100, pero en los dos ámbitos. Pues bueno, como madre, decirlo así, el hecho de que mi hijo ya tenga 7 años, esté en el cuadro de honor, de hecho. Okay. Y yo también pues tratar de demostrar eso. O sea, siempre ha sido así. Yo estuve en el colegio y mi guagua tenía, ¿qué ha de ser? 3, 4, 5 años. Yo tenía clases con él, estábamos en lo virtual, yo tenía clases con él al lado, entonces creo que siempre demostrarle que... ¿Se puede decir que la pandemia te ayudó? En cierto punto sí, bastante. De hecho, o sea, mi hijo tenía que haber sido, en la pandemia tenía como unos 4 meses, 4 o 6 meses. Entonces, pues, pandemia yo pasé con mi guagua de 4 o 6 meses, esos 2 años. Y fue como el estar demostrando que uno tiene que ser perseverante en esas cosas. Obviamente sí fue sumamente complicado los primeros años,
no diría el primero, sino como los 3, 4 primeros años fue sumamente complicado porque yo también pasé por un cuadro de depresión full fuerte. Lógico, sí. Entonces, te digo, no tenía la presión de la sociedad diciéndote que eso estaba mal. No le parecía a la sociedad que yo estuviera con un guagua a los 15 años, pero a la sociedad tampoco le parecía que yo hubiera abortado. Entonces era esos dos lados y era como, ¿dónde estoy parada entonces? Y también fue el hecho de mostrar eso, ¿no? O sea, que uno al fin y al cabo, gracias a la ayuda de su familia, puede salir adelante cuando uno se pone... Pero me imagino que también entiendes que tú tienes ese privilegio de que tu familia te ayudó. Exacto, sí, sí. Yo infinitamente le estoy agradecida a mi mamá porque fue mi mamá la que me dijo, tú tienes que estudiar, a mí no me importa. Y fueron mis papás, ambos. Están divorciados, pero ambos tuvieron el mismo bueno, pero son abuelos del mismo niño, entonces es lógico, ¿no? Que quieran lo mejor tanto para él como para ti. Exacto. Fue mi mamá la que me dijo, tienes que sí o sí estudiar. A mí no me interesa si tú tuviste un guagua a los 15 años, pero tú tienes que salir adelante y tú tienes que acabar. O sea, yo te digo, yo fui embarazada al colegio hasta el último día a clases porque después de eso solo te dan 15 días de reposo y de ahí imagínate igualarte 3 meses o 4 meses, es sumamente complejo. Entonces yo estuve ahí en clases, obviamente diario. No tuve como ese apoyo de van a haber trabajos específicos para ti o por tu caso, sino fue como que yo dije, me toca hacerlo todo de una, entonces. Igual que todos. Exacto. Eso y pues bueno, de parte de mi papá me dijo, a mí no me interesa así te gradúes a los 90 años, pero de que sacas título, tienes que experimentar eso. Y mira, tienes casi 21 y vas súper bien, o sea, ya echando números, a ver, echemos números. ¿En qué semestre estás ahorita? Tercero. Te faltan 5. Ya en 2 años y medio vas a tener 23 años y ya vas a tener un título. Y me imagino que tú quieres seguir estudiando. Claro, de ley. ¿En qué te gustaría? ¿Alguna maestría? Sí, de ley. Quisiera una maestría en temas de cine o más de lo educomunicacional. Okay. Me encantaría bastante. Hablando de educación. Termina, perdón. De hecho, quisiera hacer otra segunda carrera. Yo tenía mucho afán de ser criminóloga, entonces tenía mucho afán por ello. Creo que se postergó por el momento, pero la comunicación me encanta bastante. Nacido para comunicar. A ver, hablando de educación, tú eres profe. Sí. ¿Qué escuela? Bueno, no escuela en sí, sino es algo que es medio tiempo, no medio tiempo, sino el reemplazo. Se reemplaza en ciertas instituciones, pues ya te tienen el contacto fijo de cuando algún profesor tiene algún problema, pues tú vas y ayudas. ¿En qué instituciones? Pues he sido reemplazo. Si se puede decir, si no, no pasa nada. En la Unidad Educativa Mautañampi, en la Unidad Educativa San Jacinto, que es más lejos. La verdad no me acuerdo cómo se llama la parroquia, pero es bastante lejos. Pero estas dos instituciones son escuelas interculturales bilingües y unidocentes. Entonces, tienes de un curso a bastantes personas, bastantes niños de segundo, tercero, en un curso de cuarto, por ejemplo. Entonces, también hay la diferencia entre sus materias. Por ejemplo, en la Mautañampi tienen chakra, tienen quichua, tienen... Entonces, esos temitas, ¿no? ¿Sabes hablar quichua? Ari. Pero chaupi ahí. No entendí nada, pero digamos que sí. Hagamos que sí, ya. Ok, sí sabes hablar. Se ha sabido. En el ámbito educativo, tú que conoces, que estás donde las papas queman, sabemos que las escuelas unidocentes son complicadas, que a veces reciben clases en un ambiente chuta, lamentable. ¿Cómo lidias tú con eso, sabiendo que también eres madre, sabiendo que no creo que te guste que tu hijo vaya a una escuela donde no hay ni bancas? A ver, te corto ahí. mi guagua estudia en la Mautañampi, entonces él sabe quichua, estudia ahí. Más o menos comprendo cómo es la situación. Obviamente la Mauta está aquí en la ciudad, tiene su establecimiento
no digamos que en la perfección como el Pompeya, pero tiene un establecimiento cómodo para los estudiantes. Cumple. Exacto. Por ejemplo, en San Jacinto, cuando yo a veces voy para allá a cubrir esas cosas, sus aulas sí llegan a ser muy, muy, muy diferentes a la de la Mautañampi, porque allá los climas son diferentes, ¿no? Y el estar rodeado, me encanta algo bastante, o sea, no quisiera romantizarlo, pero me encanta algo que es que los estudiantes en estas instituciones interculturales bilingües tienen el tema de conectarse con la naturaleza. Entonces siempre tienen un espacio en el que pueden conectarse, ¿no? Pero sí llega a ser muy complejo, creo que para los docentes, el hecho de tener a diferentes grupos de segundo, tercero, primero de básico, más pequeños en un curso de cuarto. Entonces tienes que estar dividiéndote para ambos lados y tratar de que sigamos juntos para acabar el semestre o bueno, el año escolar acorde a lo que está en tu guía de docente. Ya debe ser horrible planificar todo eso. Exacto, porque tienes que planificar como 3 o 4 cursos. En uno solo. Exacto. Es muy difícil, pero creo que es favorable para los niños que están ahí, porque imagínate estar ahí, que solo hay una escuela a la que tú puedes acceder. Entonces, de una u otra manera, pues les ayuda bastante el hecho de interactuar con más niños, el hecho de conocer, tener nuevos conocimientos, reforzar. Es lo bonito de las unidades interculturales bilingües, que refuerzas tu conocimiento ancestral. Y es algo muy, muy importante, porque lo defendíamos desde la universidad. Nosotros, como estudiantes de comunicación comunitaria, también lo defendíamos, el hecho de que las unidades interculturales bilingües apoyan a que los niños y los jóvenes sigan fortaleciendo sus conocimientos, sus saberes ancestrales y no pierdan pues este saber de su lengua. Entonces pues están el hecho de que siempre están aprendiendo su lengua. Incluso en la Mauta también es la acogida a jóvenes o niños mestizos aprender el quichua. Entonces eso me parece bastante bueno, la verdad. Qué loco. Tú fuera de cámaras me decías que ya no hablabas quichua, que no sabías hablarlo. Sé poco. Estoy volviendo a retomarlo más. Tu hijo te va a dar 2 vueltas en eso. Literal. ¿Sí? Literal. Mi hijo sabe quichua y inglés. Y yo como quiera el español todavía. Y ni siquiera decir que lo domino al 100. Pero no sé. ¿Crees que esto es necesario? A ver, sabemos que las culturas son ágrafas, o sea, ellos no dejaron un libro, un diccionario, nada escrito. ¿Crees que esto se va a perder en algún momento, el asunto de que los niños aprendan a hablarlo? Porque ya ahí tengo el conocimiento de que hay comunidades en donde ya los niños hablan solo español, y hay, ¿cómo se llama? Voluntarios que incluso llegan a ser de otros países que les enseñan sus lenguas maternas. A ver, siento que desde el exterior muchas de las personas que vienen a conocer el Ecuador vienen por eso, o sea, por el conocer las culturas, conocer lo demás. Lo topamos también en la universidad, el tema de las culturas, porque la gente de afuera se sorprendía porque en sus espacios no existen este tipo de culturas que tengan otro idioma, que tengan otras creencias, claro, otras ceremonias. Entonces, pues yo creo que muchas de las personas de allá tratan mucho de aprender e incluso vienen a sorprenderse de que muchos de nosotros no lo sepamos. Pero es algo bonito que nosotros trabajamos en la universidad, el hecho de revitalizar estos saberes ancestrales de toda la universidad en sí, porque en la universidad también hay saberes ancestrales y lengua y cultura que en mi universidad tú tienes que salir aprendiendo quichua y inglés. Entonces, pues es el conectarte también con estas culturas, con estas nacionalidades, para tú entender y comprender, no desde el exterior, sino desde el ser parte de esa cultura, la importancia de eso. Entonces, pues yo te digo que he trabajado en la comunidad de Unión Base, en la que nos hemos dado cuenta de exactamente eso, que hay niños que les da vergüenza hablarlo y en ese espacio de vergüenza pues terminan desconociendo su cultura, su lengua, y es el trabajo de nosotros también como que de demostrar, y creo que de las radios comunitarias también, el demostrar la importancia de la lengua, porque conozco también a personas y medios comunitarios que trabajan el ocupar la radio no para dar solo información al exterior, sino para informar a su entorno, para revitalizar sus prácticas, sus conocimientos. El enseñar quichua en radio me parece sumamente importante y es el trabajo también de los medios comunitarios en sí. Claro. Tu medio es comunitario, ¿no? Sí. ¿Hacen algo parecido? ¿Hacen lo mismo?
no tanto de enseñar quichua, pero sí ocupamos la radio comunitaria, Radio Puyo, es un medio comunitario. Tenemos un programa específicamente en lengua quichua. Entonces, este medio pues informa tanto comunicación de la comunidad o cosas que van a suceder, llamados a la comunidad en quichua y en español. Okay. Entonces, y es también este pensamiento de los medios comunitarios que hay personas en las nacionalidades que solo hablan la lengua. Entonces no entienden el español y solo hablan la lengua. Entonces es fundamental que las radios comunitarias pues implementen este trabajar y no decirlo como que deberían, porque ya lo hacen. Entonces es el trabajo de la comunicación comunitaria, ¿no? De informar y revitalizar la participación de su comunidad y también pues informar lo que está sucediendo en su comunidad al exterior. ¿Por qué estudiar comunicación comunitaria? Porque primero, o sea, yo lo hablaría desde mi universidad. El estudiar ahí es como aprender, no desde el exterior o desde aprender de el trabajar en una compañía o el trabajar en una radio, sino es el trabajar con la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad. Porque nosotros implementamos el no ser estudiantes como vamos a hacer esto que nosotros vamos a darles, sino es ¿qué desean ustedes aprender que nosotros les podamos ayudar? Y la comunicación comunitaria forma este lazo, creo que importante, porque existe comunidad en todo lado. O sea, ahorita en este parque la comunidad son los niños, ¿no? Sí. Los papás vienen con los niños. Los niños que se caen, los vendedores ambulantes. Exacto. Existe la comunidad en todo nuestro espacio social, creo yo. Y la comunicación comunitaria forma ese eje central de unir la participación de la comunidad y también de reforzar o expresar lo que sienten al exterior. Ok, sí, te entiendo perfectamente. ¿Te gusta tu carrera? Me encanta. ¿La amas? La amo. Muy bien. Temas personales. Sabemos que una mente ocupada no extraña a nadie. Tú estás soltera, según lo que te he entendido. Yo hice mi investigación. Según dice. Yo hice mi investigación. Todo con fines profesionales. Estás soltera, eres una mujer que tiene tiempo, que va por aquí, por allá, que trabaja los fines de semana. ¿Qué es Anent en sus días libres? Wow. Anent en sus días libres pues trata de leer, trata de pasar más con su familia, porque el hecho también de estar con muchas cosas es el pasar con mi familia, conocernos más, porque con tantas cosas uno a veces llega a desconectarse de su entorno familiar. Pues yo en mis tiempos libres lo que hago es irme a cuidar los animales de mi hermano. Mi hermano tiene unos animales, entonces es desconectarse de todo el entorno, la verdad. ¿Te gusta? Me encanta bastante. ¿Qué libro recomendarías así por encimita? Por encimita, yo estoy ahorita leyendo uno que se llama La Pasión Radial, ¿ya? Que me lo entregaron de hecho en la juntanza, que me parece muy interesante, es comprender los medios radiales y cómo es el proceso de cada periodista. Ok, claro, no sé. Ese es uno que estás leyendo ahorita, pero así uno que tú digas, domingo por la tarde, cafecito para leerlo, para aprender alguito y de paso atraparte con la historia. En mis tiempos libres soy de leer más ficción, pero policial. Entonces, okay. ¿Te gusta Sherlock Holmes y todo ese asunto? ¿O Stephen King? Bueno, sabemos que para un domingo por la tarde Stephen King no es, son libros de 900 páginas. Pero vas leyendo tramos. Para 6 meses. ¿Eres mucho de Stephen King? Sí. ¿Te gusta? Bueno, y también escribes poesía, así que va por ahí. Debe ser muy interesante leer uno de tus escritos. Si en algún momento quieres, los puedo leer. Son más melancólicos. Siento que soy una persona muy sensible y me lo han dicho bastante, muy sensible en todas las cosas. Pero es impresionante los gustos que llego a tener, la verdad. Así, ¿por qué? A ver, dinos un gusto raro que tengas, así que la gente no esperaría. Yo escucho heavy metal. Ok. Me gustan, o sea, tengo terror a las películas de terror, pero me gustan los libros de terror. Entonces, pues ahí, algo así. Me gustan las artes marciales, me encantaría aprender, tengo una pasión por ello, pero aún estoy recién en musculación. Bueno, no es problema. Yo creo que todavía eres joven, tienes para hacer 1001 cosas, pero claro,
siempre hablando de... A ver, eres una mujer demasiado interesante. Yo creo que un podcast contigo daría para 4 o 5 horas fácil. Pero siempre me ha gustado como topar esos temas más educativos, como desde el arte, la comunicación, el deporte quizás. Tú que conoces de todos estos mundos, ¿qué le recomendarías a alguien que, no sé, por X o Y razón tiene tiempo libre un fin de semana? ¿Qué le recomendarías hacer? Tomando en cuenta que tú aprendiste a dibujar tú sola, que le das durísimo al violín tú sola y que escribes mucho. Bueno, creo que para las personas que nos están escuchando o viendo, lo importante, yo creo que es más fundamental salir de tu zona de confort. Cuando tú empiezas a salir de tu zona de confort, de donde te sientes más seguro, de donde sigues una rutina y ya no haces nada más, dejas de aprender de tu entorno. Yo empecé como que a entender un poco más la vida cuando empecé a hacer ejercicio. Porque presionas a tu cerebro a concentrarse en otras cosas. Ya íbamos a un punto importante. ¿Cómo generas esa disciplina de decir, ok, hoy tuve un día cansado, tuve un día terrible, pero tengo que hacerlo? ¿Cómo gestionas todo eso? Porque hay días que obviamente estás con mucha energía, puedes hacer ejercicio, y hay días que de verdad lo único que quieres es que se acaben y dormir y levantarte el otro día para seguir con tu rutina. Exacto, pues bueno, es complejo, ¿no? Uno a veces... Lo que te funciona a ti. A veces llega cansado y yo, te lo digo así, o sea, es complejo hasta para mí, porque hay veces en las que tú estás completamente exhausto y tienes que seguir y tienes que meterle el mejor ánimo hasta ser mamá. O sea, es meterle el mejor ánimo para hacerlo, para calmarte, para comprenderte, porque incluso tú sigues aprendiendo cómo eres, cuál es tu actitud, cómo sigues funcionando. Y el hecho de tratar de enseñar a un ser más pequeño que ti es también complejo, ¿no? Entonces, pues yo te digo, o sea, yo lo que hago es concentrarme, primero poner música, calmar a tu mente en lo que haces. Heavy metal. De todo en sí. Entonces, pues, o sea, eso y, o sea, siempre darte las cosas positivas a ti de siempre puedes, o sea, tú le metes ñeque a todo y tú siempre puedes como retroalimentarte a ti siempre con esas cosas positivas de poder, porque si no estás tú para ti, ¿quién más va a estar para ti? En efecto, o sea, tú tienes una mentalidad también como de que siempre tú misma, ¿no? O sea, siempre eres la que quiere hacer, la que quiere ir al frente. ¿Cómo lidias con las posibles depresiones que puedas llegar a tener en algún momento? ¿Cómo es el día en que Anet no está al 100%, pero tienes que cumplir? ¿Cómo lo haces? Pues creo que comprender que somos humanos, o sea, comprender que Anet también es humana a veces, claro, y que no siempre va a estar dispuesta a trabajar de 1 de la mañana, de 3 de la mañana a 10 de la noche, que a veces no va a estar bien con la crianza respetuosa y también un poco conflictiva que es tener un guagua de 7 años. Entonces, pues es comprender que llegas a ser humano y que a veces también necesitas relajarte, descansar y tomar un impulso para otra vez retomar de nuevo. Y ya te digo que a mí lo que más me funciona es ponerme música y meterle a todo. Ok. Bueno, hay gente que suele decir, estoy triste, me voy a la playa. Estoy triste, me voy de viaje. Si pudiera, me iría. Tranquilo, todos, no lo dudes, todos. Pero, por ejemplo, yo conozco que hay días que son horribles. Sé que la universidad es pesada en algún momento, te llega a saturar tanto que no quieres saber nada. ¿Qué papel juega tu familia? ¿Qué papel juegan tus amigos cuando estás en esos momentos? Pues mi familia en toda mi vida ha sido muy importante, porque hay veces en las que digo, yo a veces soy tan perfeccionista que si algo no me sale, yo me estreso bastante. Entonces creo que es importante decir que mi hermana siempre ha estado ahí para mí. Okay. Y es como, Anen, o sea, cálmate. O sea, simplemente es una tarea y tú te estás conflictuando demasiado con eso. Es esa red de apoyo que uno tiene siempre al lado, de decirte como, ojo con esto que está sucediendo, pero tú tienes la última palabra para decir si lo haces o no. Entonces, pues creo que es eso, tener una red de apoyo importante, y es la red de apoyo que yo he tenido desde que soy pequeña, que me ayuda bastante a comprender el hecho de ser mamá adolescente, al comprender que estudio y trabajo y que llega a ser complicado también ser mamá. Es como esa red de apoyo que ha sido mi familia en sí, siempre de decirme, ojo con lo que estás
haciendo y ojo con las personas que te estás juntando, porque debes ser cuidadosa con tu integridad, con tu persona y también con tu familia, ¿no? Claro, o sea, bueno, eso como consejo yo creo que está perfecto, ¿no? También cuidar mucho su entorno, cuidar mucho las amistades. Cuidar la red de apoyo que tienes. O sea, siempre debes tener una red. Meditar mucho las decisiones. Exacto. Y creo que tu red de apoyo te ayuda bastante a meditar eso. O sea, y también lo trabaja, creo que el movimiento AA, que trabaja en este tema de tener una persona. ¿Cómo se suele decir? Primicia. Ana Empujupac acaba de confirmar que es alcohólica. Ahora sabemos cómo lidia con todo. En exclusiva. Solo aquí. Solo por divagando. El movimiento trabaja algo bacano que es tú tienes la última palabra de tus acciones. O sea, la última decisión la tienes tú, pero tienes tu red de apoyo que siempre te va a estar dando las dos opciones, dando la perspectiva desde el exterior, cómo se está viendo lo que tú estás haciendo. Okay. Y tú al final decides si quedarte o si trabajar o si hacer algo mejor por ti o si hundirte en sí. Entonces creo que algo fundamental para las personas y para los adolescentes es tener una red de apoyo de confianza. Y esa siempre viene a ser esa persona que te dice las cosas que estás haciendo mal, te ayuda cuando estás realmente súper mal, y creo que es fundamental eso, es una red de apoyo. A ver, Anet no es alcohólica, creo que está de más decirlo. Tú conoces del movimiento AA porque trabajas con la gente de AA, pero ¿por qué trabajas con la gente de AA? Bueno, AA tiene un espacio en Radio Puyo para brindar este servicio de la información de sus juntas, de su trabajo, de cómo elabora, cómo trabaja con las instituciones, con los niños, con los adolescentes y para quién está dirigido. Entonces AA básicamente viene con temas muy interesantes que siempre son el hecho de cómo es la enfermedad del alcoholismo, cómo funciona y cómo trabajarla como sociedad. Entonces, pues de ahí yo conozco al movimiento y pues creo que en el tiempo que llevo hemos llevado una buena amistad. Okay. Muchas entrevistas, muchos testimonios también. De ley, sí, bastante. Testimonios fuertes. Súper fuertes. La enfermedad del alcoholismo es muy devastadora tanto para el enfermo alcohólico como para la familia. Okay. Porque viene a ser como un ciclo de efectos, ¿no? O sea, el alcohólico está muriéndose en vida y la familia se está muriendo porque el alcohólico se está muriendo. Entonces, claro, es un constante trabajo ahí que creo que también llevaría un tema muy interesante a hablarlo, porque ya te digo, hemos tenido bastantes entrevistas, hemos tenido bastantes temas que yo también he aprendido cómo funcionan ellos, de sus historias, de sus experiencias, de sus vivencias como grupo y cómo al final este movimiento te termina de ayudar y te termina dando, como lo dicen ellos, una segunda vida para vivirla en sí. ¿Qué has aprendido? Bueno, ya nos dijiste una parte, pero algo que has aprendido de forma testimonial, es decir, lo que has aprendido sobre el alcoholismo, pero gracias a los testimonios. Creo que el comprender que el alcoholismo no es un vicio, sino es una enfermedad que no afecta, o sea, ya es algo que ellos siempre dicen, ¿no? De que no están en contra del alcohol o de quien vende alcohol, sino están a favor de aquella persona que está sufriendo por consumir alcohol. Porque el alcohol, de lo que he aprendido, y la verdad no estoy muy consciente de ello, pero el alcohol tiene diferentes etapas, y diferentes actores. Por ejemplo, hay personas que toman y no llegan a ese punto de perder el conocimiento y salir con más alcohol y desaparecer del mundo. Entonces, pero hay personas que sí pueden controlar esa manera de beber, y con ellas no es el tema del alcoholismo, sino con las personas que tanto tratan de ocultar como sus sentimientos o apaciguar o sacar aquello que tienen guardado con el alcohol. Y es en ese punto en el que llega a ser problemático, porque hay diferentes etapas. Por ejemplo, lagunas mentales, el tener diferentes, ¿cómo se llama? Visiones de tu entorno. Entonces llegan como o sea, es un problema súper grande, y esto está dicho que es una enfermedad científicamente. Sí. Entonces, pues el movimiento trabaja en 12 pasos. Esos 12 pasos se trabajan y el lema que ellos tienen es un día a la vez. Entonces, por hoy estás sobrio y ojalá mañana siga haciendo eso. Entonces, claro, no, sí, el tema del alcoholismo es un fenómeno muy complejo que se da por muchas situaciones. Hay gente que piensa que por lo general
gente pobre es la más alcohólica. Y es algo que ellos también pensaban, ¿sabes? Antes de entrar. ¿Ah, sí? Es interesante cómo ellos te cuentan la historia de que para ellos un alcohólico es aquella persona que está en la calle durmiendo sin ropa, sin familia, en un cartón. Pero cuando llegas al grupo te das cuenta que es impresionante y te das cuenta cómo ellos, incluso desde muy pequeños, o sea, las historias de las personas, de los enfermos alcohólicos, es muy impresionante. Y no solo hay AA, sino hay también narcóticos anónimos. Entonces también tengo amistades por ahí. ¿También trabajas con ellos? No, de ahí tengo amistades que las he conocido. Entonces, pues es interesante cómo trabajan estos movimientos en la ayuda del enfermo alcohólico. Y pues nada, aquí una cuña que ellos también brindan información a instituciones y a lo que quieren llegar es a la adolescencia, a informar lo que está sucediendo, y pues si son una red de apoyo ellos también pueden ayudar con sus historias y con su vivencia. Claro, no, y de paso, qué mejor manera de aprender de alguien que lamentablemente lo vivió, que lamentablemente... No lamentablemente, ¿sabes? Te la corto ahí, creo que ellos, es una fortuna haberte dado cuenta y reconocer lo que estás viviendo, porque ellos dicen, si yo no me hubiera dado cuenta de lo que hubiera pasado, hoy estaría muerto, hoy estaría en una cárcel. Entonces ellos siempre trabajan el agradecer lo que tienen, el agradecer en donde están y con las personas que siempre se han topado en este punto de su vida. La gratitud para ellos es sumamente fundamental, aunque AA no trabaja con agradecer a un Dios en sí o creer en algo. Creen en un ser superior que les ha dado la oportunidad. Una fuerza. Exacto, cualquier cosa, una silla. Una fuerza superior que les ha ayudado a salir adelante y que les ha llevado a ese punto de conocer AA, y a través de las historias de sus compañeros comprenden que la persona que te está ayudando a salir adelante no es una persona externa al problema, sino es una persona que ha vivido ya tu vida desde adentro. Ya sabe lo que estás pasando, ya sabe cómo es el proceso de desintoxicarte, ya sabe lo difícil que es. Me imagino que hasta las recaídas. Exacto, sí, totalmente. Y eso hasta las personas que ya llevan 12 años limpios están... pueden pasar por una recaída, y es el apoyo del grupo, ¿sabes? O sea, esto es interesante porque cuando uno está teniendo o quiere tener una recaída, acude al grupo a hablar cómo se siente, y con toda la sinceridad, sacándose el orgullo, sacándose todo aquello que pueda retener lo que va a contar. Entonces es bonito cómo trabaja también AA. Conocemos la realidad de AA, que es un grupo muy interesante, trabaja mucho, que se mantienen también firmes en su convicción de que, sabes, el alcoholismo es una enfermedad, necesitamos que todo el mundo lo sepa, pero tampoco son de los que se pegan en el pecho y dicen, ya no tomen, el alcohol es malo, no. Exacto, no. AA creo que funciona así, no es una fundación que va a recoger alcohólicos por la calle, sino es una fundación no es un movimiento que trabaja con aquella persona que está decidida a cambiar, y ellos son ese lugar seguro donde tú puedes, son esa familia en la que tú puedes acudir a contar lo que estás sintiendo. Claro, me imagino. Por ejemplo, ¿a ti en algún momento te ha llegado a conmover algún testimonio, alguna historia? ¿Te ha tocado de cierta forma? Tomando en cuenta que tú misma dijiste que eres una mujer muy sensible. La verdad que sí, pero yo he conversado bastante con ellos y ellos siempre me dicen, cualquier cosa que tú escuches de un enfermo alcohólico, nosotros los enfermos alcohólicos somos muy manipuladores con las personas, porque las personas son muy sensibles ante las historias. O sea, tú vas a encontrar a un alcohólico por ahí diciéndote, es que no tengo plata, es que pobrecito yo, pero realmente donde está él decidió estar ahí. Entonces, nosotros somos, y es algo que yo siempre lo recargo, ¿no? Uno puede ser sensible, pero un alcohólico es un enfermo alcohólico que te puede engañar fácilmente. Entonces, obviamente a mí me conmueve muchas cosas porque te encuentras historias de niños de 12 años empezando a consumir, con familias que están en ese mismo entorno o que a veces no están en ese entorno y ellos llegan a consumir por retener sus emociones. Claro, es lo que te decía. Mucha gente piensa que el alcohólico es pobre, que todas estas enfermedades son pobres. Exacto. Pero, por ejemplo, si el que consume es un pobre, es un vicio. Si lo hace alguien con dinero, es una enfermedad. ¿Cachas la diferencia? Sí.
Pero no recalcando que esto es una enfermedad, no es un vicio y es un pensamiento que nos hemos creado como sociedad de que es un vicio, tú puedes salir adelante si le metes ñeque, y la cosa no es así, porque llega un punto en el que tú te estás muriendo eternamente y sabes que te estás matando, pero no puedes dejarlo. O sea, estás consumiendo, ya incluso si estás junto a personas, ya no se te hace lindo, o sea, necesitas, aunque estás solo, estás sufriendo. Y claro, de hecho, recomendación rápida acá, hay una película que se llama El cementerio de elefantes, no sé si la has visto. Me suena. Trata el tema del alcoholismo, pero ya extremo, de verdad, que yo cuando la vi me llegó a conmover mucho. No voy a mentir, no voy a perder mi hombría tampoco, pero sí boté un par de lágrimas porque la historia es muy triste, es muy fuerte, pero lamentablemente son cosas que pasan en la vida real. O sea, hay gente que de verdad sí llega a matar a otra persona, a asaltar a otra persona, todo por comprar alcohol, porque ya la enfermedad los aturde tanto que les gana, ¿cachas? Sí, y creo que es una realidad bastante, no quisiera contarlo así como si yo supiera de esto, pero son historias que también se cuentan en el programa. Claro, son cosas que de verdad llegan a pasar. Sí, y son, o sea, lo cuentan ellos como experiencias de amistades que han llegado al grupo o a personas, y son estos problemas que ellos también los trabajan, ¿no? O sea, obviamente es un delito, pero ellos topan que, imagínate si hubiera sido yo el que hubiera hecho eso con mi familia. Sí. O si hubiera hecho yo eso. Entonces te digo, o sea, ellos trabajan mucho la gratitud con el ser superior por la oportunidad que están teniendo. Entonces ellos tienen un lema que siempre lo dicen: a toda cosa que hacen es de buena voluntad. O sea, si tú vas a salir, de buena voluntad. Si tú llegaste, de buena voluntad. Muchas gracias, de buena voluntad. Claro, lo entiendo. Manejan la gratitud como ¿cómo se dice? No es un dharma. Bueno, es su filosofía, ¿no? La gratitud es su filosofía. Es parte de sus pasos de recuperación. Ok. Bueno, interesante. Yo creo que este fin de semana me voy a conectar a Radio Puyo, ya que tengo más tiempo libre. Esta vez no viene. Ya no me voy a conectar, entonces. Pero yo creo que eso es algo que se tiene que atesorar, ¿sabes? O sea, el hecho de que exista alguien con esa valentía de que vaya a contarte su historia, de que no te diga que lo hagas o que no lo hagas, sino de que simplemente lo cuente, y luego estás tú, que eres la que se encarga de masificar ese mensaje, de llevarlo. Es una responsabilidad fuerte, es una responsabilidad que también tienes que saber manejar. ¿Y cómo llegas a hacer para no romperte, para no enojarte, para no llorar cuando estás ahí, ¿no? Cuando estás escuchando todo. Creo que porque no he llegado a romperme, o sea, sí a ser sensible con las historias de los muchachos, pero ellos siempre tratan como que no de pobrecito yo, pobrecito lo que pasé, sino es decir las dos cosas. O sea, yo hice esto porque antes consumía o porque me pasaba esto por la cabeza, pero llegué a hacer tantas cosas malas que comprendo que no es culpa de mi familia, sino el culpable de todas las acciones que tuve fue mi propia persona, la que decidió tomar. Entonces, como la propia persona que decidió tomar, yo decido ahora recuperarme y decido ser consciente con el daño que le hice a mi familia. Porque como te decía, la enfermedad del alcoholismo es tan grande que no solo te afecta como consumidor, como alcohólico, sino a tu entorno, a tu familia. Y es impresionante cómo trabaja también este hecho del ser superior, porque ya llegaba una historia que nos contaban un miembro de AA que su mamá tuvo cáncer. Entonces él estaba como en estos primeros meses de recuperación y dijo como que yo quiero ir a ayudar a mi mamá, y en AA tienes un padrino que te aconseja. Claro. Entonces el padrino de esta persona le dijo: a ver, ¿tú eres doctor? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tú eres el causante de toda esa enfermedad. Entonces él empezó como a quedarse en AA, a recuperarse. Y no quisiera decir que es un milagro, pero para mí me parece que es un milagro porque la mamá ya no tiene cáncer. Y entonces es como esta reafirmación de que existe un ser superior trabajando por ti. Ay, pobrecito. Justo acabaste de contar. A ver, tú eres una persona que trabaja mucho con esos temas sociales y que conoce mucho y que te cuesta, me imagino, a veces no romperte, no sensibilizarte tanto. ¿Cómo ves proyectado esto en tu familia? Me imagino que en tu familia no hay casos de alcohólico, de alcoholismo. No, la verdad no. Mejor.
pero también en tu familia debe existir algún caso tipo, no sé, alguien pasó una situación difícil, alguien tuvo algún problema. Y creo que, o sea, de mi familia, o sea, personal, mi mamá, papá, hermanos, no. Pero creo que de lejos sí hay personas que, o mi familia también, que consumen, pero como te lo decía, no es como... ¿Tú tomas alcohol? No. ¿No tomas? No. Nada. No. Ni un cóctel, ni un switch, nada. Ahorita, absolutamente nada. Ahorita. Hoy día, no, mentira. Justo hoy dejamos de tomar. Decidí empezar a grabar y ya no tomé nada. ¿Bien? Perfecto. No, pero sí, no, realmente no consumo nada porque creo que esto nació desde mi juventud. Yo soy pésima para tomar y me desagrada mucho el sabor y como lo que viene después de tomar. Bueno, es que nadie toma porque el alcohol sea rico, ¿entiendes? ¿A quién le gusta en realidad una copa de whisky, por ejemplo? El whisky es horrible, ¿sabes? Es muy fuerte. Pero a la gente le gusta tomar whisky porque les gusta el efecto. La verdad, a mí no. A mí no me agrada y es una decisión propia. También conociendo como esta situación de movimiento me ha llevado como comprender por qué desearía hacer esto. Si para ser feliz tengo muchas cosas más. En efecto, sí, es cierto. ¿Entiendes? Entonces, pues, ajá. Y también el trabajar con AA, el escuchar sus historias, sus vivencias, me ha llevado como a comprender a las personas, a los enfermos alcohólicos, ¿no? O sea, no de pobrecito el enfermo alcohólico, sino comprender lo que está sucediendo en su cabeza, en su cuerpo, en su vida y respetarlo, ¿no? Y también como educar a las personas que te vienen a decir como es solo un vicioso que pueda salir adelante si él quisiera. Explicar también en la familia, en el entorno. Hay gente que te dicen, es que ¿por qué eres alcohólico? Solo deja de tomar y ya. No es tan fácil, ¿sabes? Exacto. Y es las historias que te encuentras con los Oye, muchachos. Y bueno, tú me imagino conoces muchas historias, no solo de AA, me imagino que también cuando te toca ser profe en estas unidades educativas, has de conocer alguna historia fuerte, has de conocer algún testimonio medio complicado. ¿Qué hacer desde tu posición? ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿Qué es lo que sueles aconsejar cuando conoces alguna de estas historias? Bueno, mi manera de trabajar con los niños creo que es ser parte de uno más de esa red de apoyo en las que ellos pueden contarte lo que sienten. Mira, date cuenta, sin tener estudios y de forma inconsciente, tú estás trabajando de una manera muy pedagógica al final. Uh-huh. O sea, te involucras de otra forma, ¿sabes? Desde otro ángulo en la educación. Ajá. Exacto, y creo que es el trabajar también con los niños, el comprender que su retención de información es muy corta y que necesitas hacer muchas maniobras para llegar a donde ellos. Es como darles esa confianza de que pueden abrirse contigo, ¿no? Y obviamente pues uno estando de reemplazo, que no es constantemente que estoy siempre, sino ciertos días no, ciertos días sí. Entonces es el escuchar esas historias de hoy día no vine desayunando porque mi mamá no tuvo tiempo, o hoy día, profe, no traje el trabajo, hoy día, profe, podemos hacer otra cosa porque estoy cansado. Entonces es esas historias que te digo, soy muy sensible en ese punto, sí me quiebran, sí es como pobrecito. Claro, no, es lógico, eres humana. Eso. Y es el buscar ese punto de ok, acabemos esto y hagámoslo con música y hagamos otra cosa. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, me imagino que tú sabes que vas a un lugar donde los recursos son un poco limitados. ¿Cómo trabajas o cómo te adaptas a todo esto? Me imagino que en algún momento has llevado tu violín, que llevar tu compu, quizás haces cosas que para ellos son un poco desconocidas, pero que para niños de ciudad en cambio son completamente normales. Claro, bueno, hay uno siempre cuando va a hacer reemplazo, obviamente tiene su esquema de actividades que tiene que hacer, okay, y eso no se puede dejar de hacer. Eso de ley se tiene que cumplir sí o sí. Pero yo siempre ocupo el tema, no puedo llevar mi violín porque hay veces en las que llueve torrencialmente por adentro, entonces uno no puede, y mucho menos la computadora. Entonces lo que suelo hacer yo es ocupar dinámicas. Fui scout, entonces fui también parte de la Cruz Roja. ¿Hay algo que esa muchacha no haya hecho? Entonces, ¿hay algo que no hayas hecho?
Entonces, pues yo conozco ciertas dinámicas que son muy factibles para los niños y conozco pues también, he aprendido con la experiencia, con las experiencias que he tenido en diferentes organizaciones, el trabajar con los niños. Entonces, siempre ocupo como dinámicas para cortar estos tiempos de tensión que hay entre trabajo y trabajo y a veces como, ok, ya acabamos todo esto, ¿qué les parece si vamos, como yo suelo entender chakras, si vamos a la chakra a ver las plantas o a ver cómo está? O saben que hoy, después de que acabemos los trabajos, hagamos algo de dibujo. A los niños les encanta dibujar, les encanta cantar y hay una dinámica que yo ocupo para conocerlos también y como para que ellos interactúen entre las cosas que son. Por ejemplo, ¿les haces cantar en su lengua materna? No. Ajá. No, pero sí hay canciones también dinámicas que mi mamá sabe que he aprendido poco a poco, que son dinámicas también que se pueden ocupar con los niños que hablan otras lenguas. Okay. Entonces eso es súper chévere. ¿Tu mamá es profe? Sí, mi mamá es profe. ¿De escuela? De escuela. Ah, claro. O sea, tienes de dónde, digamos, sacar ejemplos. Y ella creo que ha sido más mi profesora de vida, más que mi mamá también, porque de ella también aprendí como a locutar, a hacer radio y a ser profe también, ¿no? Claro, o sea, ella te lo puede enseñar, pero fuiste tú la que decidió hacerlo, o sea, la que le encontró el gusto y hoy por hoy vives de eso, se puede decir que trabajas con eso. Ajá, y que no dejas de aprender sobre todo. Exacto, y también es el hecho de que uno siempre a donde vaya, y siempre lo digo, a donde uno vaya siempre debe estar con la conciencia de que uno siempre puede aprender algo. O sea, uno nunca es más que los niños, uno nunca es más que los jóvenes, uno nunca es más que alguien que no tenga estudios, uno siempre puede aprender de esas personas. Al final es más lo que aprendes, ¿no?, que lo que enseñas. Exacto. Sí, me llevo muchas enseñanzas de los niños en sí, que te están explicando cómo funcionan las plantas, que te están explicando qué es lo que tienen, cómo aprender. O sea, yo a donde quiera que vaya, y eso siempre lo digo, estoy muy agradecida y siempre dispuesta a aprender siempre de las personas, incluso desde los más pequeños, o sea, siempre. Que lo Anet, la verdad te quiero agradecer por estar aquí. Ya vamos más de una hora filmando, así que con todo e interrupciones. Efectos especiales. Claro, todo ya estamos consiguiendo presupuesto poco a poco, ustedes no se preocupen. Gracias, sé que no tienes tiempo, sé que tu agenda es muy apretada, muy complicada y qué chévere que sigas haciendo lo que te gusta, que te guste lo que haces, sobre todo, que creo que a mucha gente le falta eso, ¿no? Y qué bueno que tuviste la oportunidad de hoy de contarnos tu historia, de conocerte un poco, de que te diste el tiempo de decir, ¿saben qué? Sí, voy a ir a conversar, voy a ir a ver cómo, a ver qué es lo que se le ocurrió a este loco. Sí, voy a venir. Sí, tengo que aclarar que cobraste barato, pensé que me ibas a hacer un poquito más cara, pero la verdad... Hay que hacer descuentos. Sí, muy buen presupuesto, la verdad. Yo, por si acaso, cualquier cosa, yo les paso el contacto. Divagando va creciendo. Ya estamos teniendo recursos, ahora sí, ya. Y aquí el cielo es el límite. No, mentira. Gracias, Anet. Sé que no es fácil, sé que no tienes tiempo, la agenda es muy apretada y a veces... tu tiempo libre o tu poco tiempo libre lo usas para ti nada más y como que eres muy celosa con eso. Y te agradezco por estar aquí, te agradezco tu disponibilidad y antes de irnos un mensaje, ¿qué le dirías al mundo? ¿Qué es lo que quieres que aprendan? ¿Qué tu Instagram? Lo que tú quieras. Pues bueno, más que promocionarme aquí, decirle a las personas que uno siempre debe ocupar esa pasión por lo que ama y hacerlo, o sea, aprender. Algo que siempre nos dicen en la carrera es que la pasión no solo es descubrir lo que tú haces y amar lo que haces, sino es amarte a ti haciendo eso que tú haces, porque de ahí nace el ser responsable con las cosas, el ser consciente de lo que estás haciendo, el comprender que las personas no son objetos de estudio, sino son seres humanos que viven sus nacionalidades, sus culturas, sus experiencias propias, y desde ese respeto pues tú te das cuenta que esa pasión o ese amor que tú tienes a algo cubre más que solo educarse o cubre más que solo el trabajo, cubre más que todo aquello que es el comprender las experiencias y las vivencias de cada persona y pues ser también ese punto focal y esa unión a que se conozca más de lo que hacen esas personas. Y pues nada, eso. Y recuerden, si no soy yo, ¿quién?
Si no es ahora, ¿cuándo? Ha sido un gusto, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en una próxima. Y profe, por favor, póngame 10. No sabe lo difícil que fue conseguir esta muchacha. Es muy complicado. Creo que es más fácil entrevistar al presidente que entrevistar. No, mentira, es joda. Nada, okay. Muchísimas gracias. Hasta luego. Espero que les haya gustado este episodio y no olviden un like, una compartida, una suscribida. No está de más. Así que hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Vamos a corte comercial, volvemos en breve. ¿Tienes que ir? No, aún no. No, muchísimas gracias. Esto es el Puyo, amigos. Si no existiera, alguien lo inventaría. Y dicen que la IA va a ganar, no sé. La IA nunca va a superar la realidad. Supéralo ya. Ajá, supera esto, ChatGPT. Entonces...